Buenas tardes, estimados radioescuchas. Hoy es martes 21 de julio y un día como hoy, en el año 356 antes de Cristo, nació el rey macedonio Alejandro Magno. También, un día como hoy, en el 1596, nació zar ruso, Miguel I de Rusia, o sea, es el primero de la dinastía Romanov. Bueno, Miguel I. Entonces sí, vamos a escuchar la música de Modest Mussorgsky, Boris Godunov, porque precisamente esto fue los tiempos difíciles de Rusia y cuando surgió la nueva dinastía de Romanov. Pero bien, hoy es martes de entrevista y nos acompaña nuevamente Esteban Arroyo, pianista, uh, y quien nos va a contar sobre su proyecto que ha efectuado en la Universidad Nacional y en la Maestría de Música. Esteban, bienvenido al programa. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, maestra. No, el placer es mío. Y bien, quería contar que Esteban realizó una investigación artística durante el próximo semestre, es decir, el primer semestre difícil para todos nosotros, semestre de este inicio de pandemia COVID, pero bueno, en la Universidad Nacional estábamos siguiendo nuestro curso por Zoom, ¿verdad? Por medios digitales. Así que lo terminamos, ¿verdad, Esteban? Sí, costó, pero lo logramos, por dicha. Lo logramos, sí. Y Esteban precisamente realizó una investigación artística sobre la cual va a comentar a nosotros en este programa. Bien, cuéntenos sobre el tema, por qué escogió este tema. Cuéntenos todo. Ok, bueno, acá en la maestría que estoy cursando en la Universidad Nacional, meramente de piano, nos dieron la opción de que nosotros podíamos escoger nuestro proyecto. Entonces, yo quise enfocarme un poquito en lo que es la música de cámara y mi proyecto de la maestría es meramente los 3 conciertos a 2 teclados de Johann Sebastian Bach. Entonces, como esta es una materia dentro de nuestro programa de maestría, siempre quise asociar un poco el proyecto que yo estaba cursando con los temas y con los pequeños proyectos de cada una de las materias que teníamos que ir cursando. Entonces, mi proyecto que hicimos con la maestra Caterina fue acerca de Bach. Y este tema salió de un conversatorio que teníamos en una de las clases donde cada uno de los estudiantes, los compañeros, estábamos intentando llegarle a nuestro tema en específico. Entonces, entre ideas, lluvia de ideas, comentarios de los compañeros de la maestra, me pareció muy interesante hacer este pequeño proyecto de las salas de concierto donde Bach había presentado su música. Y había las salas de concierto. Esa es la primera pregunta. Bueno, no se conocían como las conocemos en este entonces, como teatros, sino que eran las salas de entretenimiento que existían en los palacios y en las cortes. Recordar que en este periodo del barroco, mucha de la música se clasificaba meramente como social, entonces la dividían en música de cámara, música para las cortes o música para las iglesias, que Bach sí sabemos que se dedicó mucho a esto, y también específicamente lo que hice en este proyecto fue enfocarme un poquito en la música de cámara, que él la pudo presentar en las salas de entretenimiento o como yo les acabo de mencionar, salas de concierto, pero dentro de los palacios en donde él pudo vivir. Muy bien, ahora sí, entonces, también nos puede contar con quién va al final realizar su tesis, con su compañero Josué Ramírez. Cuéntenos acerca del dúo que ustedes tienen y también puede ser que atrasémonos
un semestre antes, cuando usted realizó también un proyecto sobre los conciertos para dos pianos. Sí, bueno, el dúo Apasionato está integrado por mi compañero Josué Ramírez, yo, Esteban Arroyo. Empezamos este proyecto en el 2006 y, y yo siempre llevaba todos mis estudios, mi carrera de piano, mi bachillerato, mi licenciatura, paralelo a este proyecto que yo llevaba con él. Pero nunca se cruzaban porque cuando yo llevaba la carrera en la universidad siempre tenía otro repertorio. Entonces ya sí me pareció muy interesante poder incluir este proyecto que yo siempre he tenido durante tantos años con mi compañero, incluirlo en la maestría. Entonces hablamos con los profesores, nos enfocamos en la música de cámara y con el dúo Apasionato nosotros estábamos ya haciendo este proyecto de tocar los 3 conciertos para 2 teclados de Bach. Y anterior a eso ya habíamos hecho muchísima música para 4 manos. Entonces quisimos hacer ya un pequeño cambio en nuestro proyecto. No tanto tocar a 4 manos, sino ya a 2 pianos, que se vuelve un poquito difícil porque en las salas no siempre encontramos 2 pianos de cola. Pero ha sido muy interesante este proyecto y sí. Bien, ahora, Esteban, entonces usted nos contaba acerca de las salas donde se presentaba la música en el siglo XVIII, ¿verdad? Precisamente hablando de la época de Bach, o sea, la primera mitad del siglo XVIII. ¿Nos puede precisamente como contar con más, o sea, mostrando las fotos, también dónde trabajó Bach en el momento de escribir sus conciertos para 2 claves y así por el estilo? Claro que sí. Sí, les comento, bueno, Bach entre los años de 1717 y 1723, él tuvo una época donde vivió en la ciudad de Köthen, Alemania. Él vivía ahí en el palacio del príncipe Leopoldo von Köthen y él se dedicaba meramente a hacer la música para entretener al príncipe Leopoldo. Entonces, él contaba con 17 músicos que eran contratados meramente para tocar ahí, en el palacio. Entonces, en este momento les voy a compartir una foto del palacio como se ve por fuera. Entonces, esto que vemos es justamente donde él vivió este tiempo, estos años, Bach. Él estuvo ahí trabajando para el príncipe. Les voy a mostrar otra de las fotos, una vista desde arriba de todo el palacio, que es esta. Entonces vemos que es bastante grande y ahí dentro había una sala especial, una sala que aproximadamente podían caber unas 150 personas, no mucho, no lo podemos asociar como con una sala de conciertos como las que conocemos ahora. No había un escenario, sino que era todo plano. Voy a buscarles ahora una de las fotos donde podemos, entonces como pueden ver y ven las sillas, se dirigía hacia un punto de la sala, ya fuera en el extremo o en el centro, y ahí era donde se ubicaban los músicos, todos los 17 músicos. Aquí está la sala, se las comparto, y ahora sí, bien bonita, bien iluminada. Se nota que es una sala muy elegante, pertenecía al palacio, pero en esta sala no podemos ver como un escenario, como una tarima donde se pudieran colocar los músicos, sino que simplemente se colocaban las sillas. No era como una presentación tan artística, sino que era el pasar el rato del príncipe. Entonces ahí Bach en ese momento, cuando componía, incluso el príncipe a veces tocaba sus melodías con el violín
y se incorporaba a interpretar la música de Bach. Este concierto que en el video, si se pudiera pasar después o se les podrá facilitar, Josué y yo tocamos el concierto 1060 para 2 teclados. Este concierto, Bach lo escribió ahí, en estas salas, pero lo escribió meramente para violín y oboe. En realidad no estaba escrito para 2 teclados, sino que después Bach estuvo entre 1729 y 1741, fue el director del Collegio Musicum en Leipzig. Ahí fue cuando Bach entonces agarró estos conciertos de música de cámara que él ya había hecho y experimentado con 2 instrumentos solistas y empezó a transcribirlos. Creó unos y transcribió otros y los hizo para sus estudiantes. Incluso algunos de sus conciertos él los estrenaba junto con sus hijos, que también eran clavecinistas. Entre ellos eran Emanuel Bach y Friedemann Bach. Él tocaba uno de los conciertos que lo hizo para 3 teclados, lo interpretó con sus 2 hijos. Entonces, me parece muy interesante cómo él usaba sus propias composiciones, las cambiaba, las transcribía para así presentárselas a sus estudiantes y así las daba a conocer. Bien, Esteban, y usted nos dice que va a compartir un video donde participaron precisamente ustedes 2, Josué y usted, junto con una orquesta de Estados Unidos. ¿Nos puede contar sobre este proyecto? O sea, lo que vamos a ver más adelante, o sea, al finalizar el programa para otra vez contextualizar ya el proyecto dentro de Costa Rica. Sí, esto sucedió el año pasado, en el mes de mayo. El Instituto Costarricense Pro Música Coral es una institución que está ubicada en Moravia. Ellos estaban celebrando el 25 aniversario y nosotros aprovechamos la ocasión porque venía la Orquesta Camerata de la Universidad de Louisville, Kentucky, en Estados Unidos. Ellos vinieron para acá y con ellos interpretamos este concierto, el 1060. Meses antes, en abril, Josué y yo fuimos a Estados Unidos a practicar un poco con ellos, porque nos daba miedo que ellos vinieran y en la misma semana montar todo y tocar de una vez el concierto en el Teatro Nacional. Entonces nosotros fuimos y tuvimos unos cuantos ensayos con la directora y meramente con la orquesta. Y cuando ya ellos vinieron, pudimos hacer el concierto en mayo y en el Teatro Nacional. A diferencia de lo que les estaba hablando un poco, de las salas de conciertos, aquí ya sí es un teatro meramente grande, con 2 pianos de cola completa. Y si nosotros hacemos la diferencia de estos 2 escenarios, ¿verdad? La sala pequeña de conciertos, un concierto más íntimo donde el piano no existía, sino que se tocaba el clavecín, podemos imaginarnos que el sonido era mucho más limitado, no era tan grande este sonido, y los instrumentos de cuerda también, no habían tantos instrumentos, sino que eran nada más unos cuantos, 17 músicos, como les había comentado, y ahora, meramente gracias a los descubrimientos y a las invenciones, el teclado ahora ya se convirtió en este instrumento tan grande que nosotros conocemos como el piano, donde se puede expresar muchísimo más cosas y bueno, estos conciertos ya se vuelven un tema completamente diferente, cuando antes eran meramente de entretenimiento del príncipe, ¿verdad? Ahora ya es una expresión y una manifestación de la música, meramente como arte, hacia un público ya muy grande. Esteban, y precisamente todo este proyecto de nuestra clase, seminario temático, proyecto de su tesis, proyecto de participar en festejos de ProMúsica, al final todo lleva,
como usted nos dijo en la sala, hay un punto, ¿verdad? Punto principal, ¿verdad? Donde convergen las cosas. Precisamente nos lleva a la presentación de su tesis, que será, imagino, dentro de medio año. Y sabemos muy bien que en medio año no sé si podemos como recomponernos de esta pandemia. ¿Cómo ustedes piensan a presentar su tesis? Sí, bueno, esto ha sido todo un tema, que cuando nosotros pensamos algo, puede pasar otra cosa. Pero en este momento lo que nosotros tenemos pensado, primero, buscar una sala donde podamos tener 2 pianos. Y si no hubieran 2 pianos, tendríamos que alquilar uno, a ver si pudiéramos conseguir 2 pianos que sean de cola. Eso es lo que nosotros estamos interesados en hacer. Y no presentarlos tal vez con 2 pianos verticales o con 2 clavinovas, que no sería tal vez lo ideal, siendo un proyecto final de maestría. Y tal vez sí hemos pensado que sea un concierto tal vez transmitido por Facebook Live o por YouTube Live, o simplemente que estén un grupo muy, muy, muy reducido de personas, conservando las distancias, donde esté el jurado nada más, y si acaso unos invitados especiales y ya. Porque Dave, sí es cierto que la situación está difícil, ¿verdad? En el país y en el mundo, pero la vida tiene que continuar, entonces sí estamos buscando como algunas soluciones para buscar dónde realizar este concierto y este trabajo que estamos realizando para graduarnos de la maestría ya, meramente. Bueno, de hecho, le deseo muchísimos éxitos a usted, a Josué, y también la última pregunta. Bueno, sabemos que es concierto o los 3 conciertos para 2 claves y orquesta. ¿Y la orquesta dónde será entonces? ¿Quién interpretará la parte de orquesta? Bueno, sí, en este caso no vamos a tener la oportunidad de traer a la orquesta ni de Estados Unidos, ni de ningún lado, creo. Sí, los conciertos se sostienen muy bien sin orquesta, porque la orquesta siempre está de modo tutti con el piano, entonces no hay un momento donde el piano se quede solo o la orquesta se quede sola, sino que siempre se están compenetrando bastante bien y a veces en diferentes ocasiones, cuando la orquesta no toca el tema completo con el piano, se convierte en un tutti, la orquesta simplemente está haciendo un acompañamiento. Entonces, en este caso, la orquesta no es algo tan indispensable como para que el concierto no se pueda realizar. En todo momento, los 2 pianistas o los 2 tecladistas están en ejecución, ya sean solo, juntos o en algún diálogo. Y los conciertos que ya tenemos una buena base de los 3 son perfectamente sostenibles sin la orquesta. Y tal vez la última pregunta, bueno, siempre es la última. Pero bien, entonces estamos hablando de que el arreglo, ¿de quién está hecho el arreglo? O sea, Lo Spinetta. había, lo había hecho el mismo Bach. Cuando él compuso las piezas en su periodo en Cotton, pero lo había hecho para violín y oboe. Y cuando él ya estuvo en Leipzig, siendo el director del Collegium Musicum, él transcribió sus propias piezas para que sus estudiantes las pudieran tocar. Muy bien, pero él transcribió, pero también tenía la parte de orquesta, ¿cierto? La transcripción de la orquesta para 2 pianos, ¿quién ha hecho? ¿Verdad que no ha hecho Bach? Pues en realidad creo que no sé. Esa pregunta se escapa de mis conocimientos. Bueno, está, pero bien, ¿por qué estoy preguntando? Porque cuando ustedes dos acercan a la partitura, ¿verdad? Y usted dice, la partitura ya sostiene tanto la partitura escrita para 2 claves, se sostiene tanto las partes solistas como la parte de orquesta. Pero ustedes como intérpretes, imagino, tienen que acercarse a la partitura sabiendo dónde está el tutti de la orquesta y dónde están los solistas.
¿Habrá alguna diferencia en su interpretación precisamente de estas secciones, tutti y solistas? Sí, pues eso meramente lo tenemos que analizar ya un poco con audiciones y escuchando grabaciones, porque sí, igual cuando nosotros conseguimos las partituras, vienen solamente la parte de los pianos. Aunque las partituras las intentamos conseguir originales, viene escrito solo la parte del piano. Y fue cuando habíamos hablado con la directora, Kim Sherry Lloyd, que era la directora de la orquesta de Estados Unidos, nos dimos cuenta que sí, la música simplemente de la orquesta estaba haciendo un doblaje del tema en estas secciones de tutti o estaba haciendo un acompañamiento muy, muy, muy leve de lo que estaban tocando los solistas. Y así lo hemos ido escuchando en los otros conciertos y es de la misma manera. Bien, entonces de una vez tal vez vamos a invitar a nuestros radioescuchas a escuchar el concierto para dos claves completo, ¿verdad? Que ustedes propusieron en el Teatro Nacional. Por favor, anuncia a los intérpretes. Claro que sí. El concierto entonces sería presentado por el dúo Apasionato, que somos Josué Ramírez y este servidor, Esteban Arroyo, junto a la orquesta de la Universidad de Louisville, Kentucky, en Estados Unidos. Bien, y vamos a escuchar el concierto completo, ¿verdad? De 3 movimientos, ¿cierto? Están grabados 3 movimientos. Sí, exactamente. Muy bien. Y antes de escuchar el concierto, yo agradezco muchísimo a Esteban por su tiempo, por participar en el programa 245. Muchas gracias, Esteban. Maestra, más bien muchísimas gracias por la invitación y espero que haya sido del agrado de los radioescuchas. Muchas gracias.